Newton versus Hooke. ¿A quién le cayó la manzana primero? A lo largo de nuestra vida hemos escuchado historias de todo tipo, historias de miedo, de amor, de desamor, de aventura e incluso la historia de nuestros antepasados en la Tierra, historias sobre guerras y colonizaciones. Y hay algo que todas estas historias tienen en común: siempre hay un villano. Pero, ¿y en la ciencia? No, en la ciencia jamás. La ciencia es demasiado cuadrada y perfecta. Además, ¿por qué habrían villanos en la ciencia si al final de todo, dentro de la ciencia, todos tenemos los mismos intereses? ¿Cierto? Lo cierto es que estamos bastante equivocados en eso. En la ciencia, tanto como en el resto de historias e incluso en la vida cotidiana, existen personas con ambiciones tan grandes que son capaces de cualquier cosa con tal de resaltar, aunque se trate de tomar méritos que no les corresponden. Esto es lo que pasó con el descubrimiento de la ley de la gravitación universal y con dos personajes muy populares e importantes que probablemente han escuchado: Isaac Newton y Robert Hooke. Entonces aquí la pregunta es: ¿a quién le cayó la manzana primero? Hace mucho tiempo en Londres nació nuestro protagonista, Isaac Newton. El nacimiento de Isaac Newton fue muy complicado, nació prematuro y nadie creía que lograra sobrevivir. Además de esto, su padre murió meses antes de su nacimiento, por lo que nunca llegó a conocerlo, y su madre, tiempo después, se volvió a casar. Su padrastro no quería criarlo, por lo que Newton quedó al cuidado de sus abuelos. Luego, durante su niñez, podemos decir que era muy aficionado a construir maquetas, linternas, molinos de viento, relojes, entre muchas otras cosas. El entender cómo funcionaban las cosas era su refugio a esa vida familiar desdichada y solitaria. Newton logró entrar a Cambridge y durante su estancia allí, una epidemia de peste bubónica obligó a cerrar la universidad, y Newton se refugió en la granja de su familia durante un par de años. Fue entonces cuando realizó sus descubrimientos en la óptica, con su nuevo y revolucionario modelo de la luz. Newton se había interesado fuertemente en el fenómeno del color. Este tema era toda una tendencia en la época debido a distintas aberraciones que aparecían en los telescopios cuando realizaban observaciones astronómicas. Es en este punto donde aparece por primera vez el antagonista de nuestra historia, Robert Hooke. Antes de hablar de la primera disputa de Newton con Hooke, debemos responder: ¿quién es Hooke? Robert Hooke es un famoso científico por su descubrimiento de la célula y la ley de la elasticidad, entre otros muchos. Fue el primer investigador científico a sueldo en Inglaterra en la recién fundada Royal Society, que es la sociedad científica más antigua del Reino Unido y que tiene un papel muy importante en esta historia. La labor de Hooke dentro de la Royal Society era demostrar experimentalmente ideas científicas, ya fuese por sus propios métodos o siguiendo las ideas que le enviaban los miembros de esta prestigiosa sociedad. Gracias a su puesto e influencia, tenía posesión de trabajos realizados por otros científicos. Es por esto que se rumora que muchos de los descubrimientos que se le atribuyen en realidad no son su mérito, sino simplemente un abuso de poder. Para este punto, Robert Hooke ya había intentado explicar cómo funcionaba el fenómeno del color en su libro Micrografía. Sin embargo, Newton, no contento con las explicaciones de Hooke, e incluso se podría decir que inspirado por el rechazo a las mismas, se puso manos a la obra para desarrollar su propia teoría sobre cómo funcionaba el color. Sus descubrimientos fueron plasmados en un ensayo titulado Sobre los colores, en el cual tocaba algunos fenómenos ópticos que eran estudiados por sus contemporáneos de la época, entre ellos Hooke. Cuando Newton publicó este ensayo fue severamente criticado debido a que él planteaba, entre muchas otras cosas, que la luz se propagaba en línea recta, lo cual contrastaba fuertemente con las creencias de la época, donde se dictaba que la luz poseía una naturaleza como de onda. Hooke, quien defendía firmemente esta postura, se sentía personalmente ofendido por las postulaciones de Newton, ya que refutan directamente muchos de los planteamientos propuestos en su libro. En consecuencia de esto, Robert Hooke calumnió públicamente el trabajo de Newton, alegando que las conclusiones expuestas en su ensayo en realidad eran fruto de su trabajo sobre el estudio del color y la luz. Newton sufrió tanta humillación por la falsa acusación de parte de Hooke que decidió esconderse por 13 años. Pero su pasión por la ciencia y su gran curiosidad de saber cómo funcionaba el universo eran tan grandes que esa humillación y el estar escondido no fueron motivo para que no siguieran sus investigaciones. Después de la luz y el color, hubo otro tema de discusión, un debate que tenía ocupado a muchos sabios: la órbita de los planetas. Una de las mentes fascinadas con el tema era la de Edmund Halley. Sí, aquel que predijo el tiempo en el que pasaría el famoso cometa Halley. Mientras tanto, en Cambridge se celebraría una reunión donde el tema principal sería el movimiento celeste. En esta reunión, Hooke afirmaba con demasiado orgullo haber encontrado la solución al movimiento celeste mediante algún cálculo matemático. Sin embargo, parecía no querer exponer su magnífico descubrimiento. Los presentes se encontraban muy escépticos ante la postura de Hooke. ¿Por qué no dar la respuesta que aseguraba cuando la pregunta era el motivo de la propia reunión? Según el propio Hooke, la mantendría en secreto hasta que los demás fracasaran en encontrarla, y entonces aprenderían a valorar.
Halley, más que decepcionado por el desacierto de la reunión, decide retirarse de Cambridge. No obstante, en vísperas de su despedida, recuerda la existencia de un ermitaño matemático en las instalaciones de la universidad. Halley tocó las puertas de Isaac Newton en busca de respuestas. Para sorpresa de Halley, Isaac Newton ya tenía la respuesta. Isaac había calculado la ley matemática de la atracción gravitacional 5 años atrás de la visita de Halley. Él solo, sin ayuda de nadie más, logró encontrar la respuesta que nadie había logrado obtener. Halley, maravillado por lo que Newton decía haber logrado, le pidió que le enviara sus descubrimientos, esperando que estos fueran acertados y así presentarlos ante el Royal Society. Esta era una idea que preocupaba a Newton debido a lo sucedido la última vez. Aún así, y confiando en su nuevo amigo Halley, le envía una carta con varios de sus aportes. La leyenda dice que Isaac Newton vio una manzana caer de un árbol. Él notó la aceleración de la manzana y dedujo que el hecho de que la manzana cayera debe haber sido obra de una fuerza que actúa sobre la manzana. Él entonces llegó a la conclusión de que si la gravedad puede actuar en la parte superior del árbol, también puede actuar a distancias aún más grandes. Sin embargo, esto es solo una leyenda. La verdad es que no se conoce cuál fue la inspiración de Newton para lograr tan importante descubrimiento. Newton observó el movimiento de la Luna y las órbitas de los planetas y finalmente formuló la ley de la gravitación universal. La ley establece que cada partícula del universo atrae a toda otra partícula con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Halley se apresuró a pedirle que hiciera un libro para publicarlo por parte de la Royal Society. Sin embargo, la academia estaba tan baja de recursos que algunos autores recibieron una mala paga durante un tiempo. De hecho, a Halley le pagaron no con dinero, sino con libros que no se habían logrado vender. Aunque la falta de recursos de la Royal Society era un gran problema, había un factor mucho más importante para Halley. ¿Cómo mostrarle al mundo las maravillas de Isaac Newton? Estamos hablando que Principia, el libro de Isaac Newton, daba inicio a una revolución científica. Pero, ¿cómo fue posible que tal libro saliera a la luz en tanta oscuridad? La respuesta a esto es el mismísimo Edmund Halley. Él se ofreció a pagar todos los gastos de la publicación en el Royal Society, aun sabiendo que su propio pago por su trabajo a esta sociedad eran solo libros de peces que no se habían logrado vender. ¿Por qué todo este esfuerzo por parte de Halley? La respuesta de Newton ante la incógnita de por qué el sistema solar es como es, en una sociedad donde la respuesta a esto era Dios, abriría entonces espacio a infinidad de preguntas. Principia incluyó además algo que en la actualidad es necesario e indispensable en disciplinas como las ingenierías, el cálculo integral. También ofreció la primera base teórica sensata que nos permitirá salir de la Tierra. Gracias a Newton, hoy sabemos lo que es el viaje espacial. Principia fue el epítome de la ciencia moderna. Gracias al libro de Isaac Newton, una nueva revolución científica estaba emergiendo. Al lograr la publicación de Principia, podríamos pensar que todo iría cuesta arriba y Newton por fin sería reconocido por su arduo trabajo, esfuerzo e ingenio. Pero no, parece ser que tal como Newton temía, la historia estaba por repetirse. Robert Hooke vio la oportunidad perfecta para tomar provecho de la situación y se llenó la boca en Londres diciendo que Isaac Newton le debía la idea de la ley gravitacional a él. Hooke exigía crédito como autor de la idea y Newton se lo negaba. Lo máximo que le llegó a reconocer es que gracias a él y a Halley había reavivado su interés por la astronomía, pero que no le había aportado nada nuevo. Muchas de las historias de la ciencia sitúan en esta disputa la frase de Newton a Hooke en una carta la cual decía: si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes, lo que considera una burla hacia Hooke, el cual se presumía era de una considerable baja estatura. Pero lo cierto es que esa carta es previa a las disputas entre ambos, en una época donde la relación entre ambos sabios era buena. A pesar de los intentos de Hooke por acreditarse la ley de la gravitación universal, esta vez no lograría nada, ya que éste alegaba haber descubierto el cálculo de la inversa del cuadrado hace mucho tiempo y que Newton había plagiado su idea. Sin embargo, Halley estuvo discutiendo esta incógnita con muchos otros autores, Hooke incluido, y estuvo presente cuando éste se negaba a mostrar su descubrimiento. La disputa duró varios años en los cuales Newton y Halley exigían a Hooke que presentara las susodichas pruebas de los cálculos que se habían realizado hace tanto tiempo atrás, pero Hooke se negaba rotundamente. ¿Qué más podría ser? Dichos cálculos nunca existieron. Esta rivalidad, sin embargo, llegaría a su fin el día en que Robert Hooke murió. Aunque la reputación de Hooke fuera en declive desde la disputa por Principia, lo cierto es que fue verdaderamente un gran científico y será siempre recordado por lo mismo. Aunque de moral y principios muy cuestionables, la verdad es que nadie puede poner en duda la gran magnitud de sus descubrimientos científicos, los propios. Sin la presencia de Hooke, Newton se postuló para presidente de la Royal Society, logrando el puesto. Isaac Newton era conocido por ser una persona tímida e introvertida,
Pero un rasgo que no muchos esperaban es que al parecer era orgulloso y vengativo. A día de hoy se desconoce la verdadera apariencia de Robert Hooke. ¿Por qué? Pues nuestro protagonista quiso borrar su existencia de cualquier registro, incluyendo sus trabajos y por supuesto sus fotografías, las cuales se rumorea que Isaac mismo quemó. Isaac Newton corresponde a uno de los científicos más respetados de la historia. Sin su ingenio y el titánico esfuerzo de Edmund Halley, muchos de los avances de la humanidad no hubieran sido posibles.